Ok amigos, pues en esta ocasión traemos un sistema de juego bastante especial, un equipo del calcio italiano, me refiero a la Roma, de su director técnico José Mourinho. Vamos a ver su sistema de juego de una manera práctica, sencilla y entendible para todos ustedes. Vengan a esperar conmigo, acompáñenme. Muy bien amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de la Roma de Italia cuando estaba al mando José Mourinho. Así jugaba la Roma. Vamos a hacer este video, así que estén muy atentos amigos. Su sistema de inicio que utilizaba el 1-3-5-2, pero también tenía otros sistemas como el 1-2-5-3, también tenía el 1-3-4-3, también tenía el 1-2-3-5, así como también manejaba el 1-4-4-2, el 1-5-3-2 y el 1-4-3-3. Son todos estos sistemas que José Mourinho utilizaba en la Roma en su última instancia. Estaremos viendo cómo sale desde atrás, cómo es su progresión en el mediocampo, qué sistemas utiliza y qué sistemas utiliza en la zona de ataque. También estaremos viendo en la fase defensiva cuál es su sistema que utiliza en la presión alta, cómo son sus bloques, generalmente es en bloque bajo. Estaremos viendo también cómo sale en contragolpe el equipo de José Mourinho. Vamos a explicarles un director técnico muy experimentado que ha tenido momentos buenos en otros clubes, en el Inter, en el Real Madrid, en fin. Así que estaremos viéndolo amigos, así que estén muy pendientes. Empezamos diciéndoles que esto es zona 1, nuestra zona de salida, esto es zona 2, nuestra zona de medio campo, esta es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo lo diremos en 3, como se los he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que realmente utilizaba José Mourinho. En la portería, su compatriota Rui Patricio. Enseguida una línea de 3 centrales, por izquierda Ndicka, por el centro Llorente, central por la derecha estaba Mancini, enseguida una línea de 5 mediocampistas, 2 carrileros pegados a las bandas, por izquierda estaba Zalewski, Pellegrini, Paredes, Cristante y el otro carrilero Christensen, y una línea de 2 delanteros en punta. Por izquierda estaba Lukaku y por derecha Dybala. Es generalmente el 11 que utilizaba, pero también tenía una banca bastante interesante. José Mourinho en la banca tenía a Mile Svilar como portero. Ya de jugador de campo estaba Dean Huijsen, Angelino, también tenía Spinazzola, también tenía a Karl Strop, también a Zeki Çelik, también a Eduardo Bove, también a Houssem Aouar, también tenía a Renato Sánchez, también tenía a Tommaso Baldanzi, también tenía a Tammy Abraham y al frente Sardar Azmoun. Son los otros un par de delanteros que tenía tanto Abraham como Azmoun en la delantera el equipo de José Mourinho en su momento, que le daba mucha rotación, tenía mucha rotación de jugadores en la plantilla, titulares, banca, en fin, le da mucho movimiento también. Pero bueno, empezamos amigos. José Mourinho maneja a la perfección el 1-3-5-2. Generalmente este sistema le da una solidez con 3 centrales, un mediocampo sólido, pero también cuando viene la fase defensiva pues bajan los carrileros y convierten en una línea de 5, el 5-3-2 típico, ¿no? Es lo que estaremos viendo también. Pero vamos a empezar cómo sale desde atrás el equipo de José Mourinho. En la salida, el equipo de José Mourinho simple y sencillamente modificaba a una línea de 2 centrales, 5 mediocampistas y 3 en punta. Este era el primer sistema que utilizaba José Mourinho, el 1-2-5-3 en la salida de balón, propiciando que le hicieran presión alta, y tenía un equilibrio, una solidez muy fuerte en la salida con 5 jugadores en el medio campo. Bastante interesante como los centrales se ponían a la altura del portero y tocaban en corto para originar una presión alta, y de ahí empezar las salidas hacia las bandas con triangulaciones, con pases seguros, porque obviamente si viene una pérdida, pues imagínense, se va de frente al marco el equipo rival, ¿no? Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está
la salida de balón de la Roma, que es algo que lo hace a la perfección José Mourinho. Ahí podemos ver cómo están los jugadores, dos centrales, el portero y prácticamente todo el medio campo con una solidez interesante, que es lo que hacía José Mourinho bastante bien, lo hacía muy bien, casi no tenía mucha problema en cuanto a la salida, porque tenía otra opción muy interesante que manejaba José Mourinho. En la salida de balón también tenía otra circunstancia bastante interesante. Volvemos a la pizarra. Sus centrales a veces no tenían muy buena salida, muy buenos pases seguros, entonces lo que él propiciaba prácticamente era un despeje del portero a la zona de medio campo, prácticamente colocaba a los jugadores en una zona específica donde iba a caer el balón para que descargando, pues ahí empezara el ataque en determinado momento, o si venía una pérdida, pues tenía buen repliegue defensivo. El despeje del portero prácticamente a una zona, se quitaba de problemas en la salida por alguna pérdida, es lo que hacía generalmente José Mourinho, pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el despeje del portero, bastante bien trabajado, que lo tenía el equipo de José Mourinho, que como les decía, muchas veces muchos entrenadores ya no se comprometen en la salida, puede venir una pérdida, entonces pues básicamente manejan eso, ¿no? Un despeje bastante interesante que lo suele hacer muy bien, de un buen guardameta que tenga un buen despeje, pues prácticamente evitas cualquier problema en la salida, es lo que lo hace bastante bien el equipo de José Mourinho y lo trabajaba en su momento. A lo mejor algunos lo critican de que no sales con balonazos, pero pues bueno, si no tienes un plantel apto en las unos centrales que tengan buena salida, pues mejor no te compliques y despeja. Pero volvemos a la pizarra. En la zona 1, el sistema que utilizaba también era el 1-3-4-3. Este es el sistema que utilizaba en la salida, con Indica, con Llorente y Mancini, la línea de 3 centrales, y en el medio campo se colocaba Zalewski, Paredes, Cristante y Christensen, y al frente obviamente estaba Pellegrini junto con Dybala y con Lukaku. Generalmente lo que utilizaba en la salida para salir en corto con pases con triangulaciones. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro, aquí hay otro, para tener una opción a quien tocar, lo que hacía generalmente José Mourinho. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el equipo de José Mourinho, saliendo bastante bien en este 1-3-4-3 que lo manejaba a la perfección, teniendo solidez, porque si viene una pérdida, pues tienes un equilibrio bastante interesante con 3 centrales que prácticamente, si viene esa pérdida, pues va a tener con quién defender en determinado momento para que venga un bien repliegue defensivo. Pero ahora volvemos a la pizarra. Ya en la zona 2, el sistema que utiliza y que es el que generalmente tiene en todas las zonas de campo es el 1-3-5-2. Este es el sistema que utiliza en el medio campo, en el que todo el plantel prácticamente está bien colocado, ¿no? Es un sistema en el que le da superioridad en el medio campo y puede venir latigazos. No le gustaba tanto tener un juego colectivo ni asociativo de pases, sino que simplemente mandaba un pase a los espacios, a las espaldas de las líneas defensivas de los centrales para Lukaku, en determinado momento algún carrilero que se incorporaba. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está todo el plantel, ahí bien dibujado, y lo tenemos en el que está, obviamente se ve Rui Patricio, se ve Indica, Llorente, Mancini, ya en el medio campo Zalewski, Pellegrini, Paredes, Cristante y Christensen, y al frente Lukaku y Dybala. Era algo interesante que tenía el equipo de José Mourinho, en el que todo el plantel, pues obviamente, pues tenía esa consigna de tener una buena circulación en el medio campo y de ahí saltar la línea un tanto, es lo que vamos a decir a continuación. Volvemos a la pizarra. En este mismo sistema, como les decía, muchas veces los delanteros no se iban hacia el frente tanto, hacia el área, sino que daban una posición más o menos en 3/4 de campo. ¿Para qué? Para dejar estos espacios y que en determinado momento, desde la salida por las bandas, que era muy frecuente, o en el medio campo, viniera un pase a las espaldas de la línea defensiva para aprovechar esos espacios.
un pase a las espaldas para que se fuera de frente del marca algún jugador como Lukaku, o que descargara hacia Dybala o hacia algún mediocampista que se incorporaba para hacerle el acompañamiento. Aguantaba muy bien la pelota Lukaku y venía el adelantón de líneas del equipo hacia el frente, pero tenía esa situación, esos pases al espacio. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está ese pase desde la banda hacia los delanteros. Lo hacía bastante bien el equipo de José Mourinho, lo hacía a la perfección. En determinado momento, cuando venía algún ataque, pues obviamente que tenía esa visualización que le daba ese pase al espacio para que concretaran en algún determinado momento algún tipo de jugada. Ahora, volvemos a la pizarra. Ya en zona 3, casi llegando a de zona 2, pero casi llegando a zona 3, yo ya lo catálogo como zona 3, tenía el sistema 1, 2, 3, 5, que es bastante interesante, en el que ya tenía 5 jugadores en zona, en línea, prácticamente en una línea ofensiva de 5, 3 en el medio campo de equilibrio y solo 2 centrales en el fondo, ¿no? Es algo bastante interesante y cómo venía ya entonces sí, la amplitud por las bandas, toques seguros y siempre compactos, como pueden ver, pegados, no tenían una distancia bastante larga entre líneas, sino con más bien compactos el equipo para siempre tener, si se venía una pérdida, pues viene el repliegue defensivo y viene con dos líneas, tanto la línea ofensiva, la de medio campo y los centrales, pues compactos para tener siempre un desgaste menor. Mientras menos recorras el campo, pues tu desgaste va a ser menor, y como Mourinho tenía un equipo muy compacto, pegado entre líneas, bastante interesante. Pero hoy tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el equipo de José Mourinho en la zona 3, 1, 2, 3, 5, bastante marcado, y cómo ya le empezaba a dar la amplitud por las bandas, bastante interesante, cómo tiene la línea y cómo está muy pegadas las líneas, como les decía, muy compactos. Ahí se ve en la imagen cómo está el 1, 2, 3, 5 dibujado, bastante interesante. Pero ahora, volvemos a la pizarra. En el 1, 2, 3, 5, cuando ya llegaba un poco más adelantando las líneas, lógicamente seguía manteniendo ese 1, 2, 3, 5, pero ya se generaban triangulaciones. Ya se veía aquí la subida de Christensen, Zalewski por la izquierda, Christensen por derecha, se asociaba con Cristante, bajaba un tanto Dybala en determinado momento, o ya sea Lukaku, y venían las triangulaciones, bastantes paredes, pases seguros para ir avanzando poco a poco entre líneas, y lo hacía bastante bien para que de repente mandara el latigazo. Todo el mundo pensaba que la triangulación iba a ser por este costado para darle profundidad, pero realmente en determinado momento por la banda venía un cambio de juego hacia el otro sector, que venía llegando y venía atacando el otro compañero, en este caso Zalewski, cuando venía la subida por la banda de la izquierda, el ataque por la derecha, y venía descargando la jugada hacia el otro sector con un cambio de juego. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo están las triangulaciones y la amplitud por la banda. Ahí se ve, ahí tengo dibujados los triángulos, cómo están jugando por un sector y descargan por el otro, porque obviamente las marcas se van ahí por donde están tocando la pelota y se queda un tanto vulnerable el otro sector. Entonces viene el cambio de frente. Es algo interesante que lo tenía José Mourinho, y también hacía esos ataques por el centro y descargaba a veces por las bandas, ¿no? Es algo interesante que tenía José Mourinho en determinado momento con la Roma, y que lo venía haciendo bastante bien. Yo creo que José Mourinho de repente le daba mucha prioridad, por ejemplo en la portería, a Rui Patricio, y tenía jugadores, un portero bastante bueno, y de ahí venían las críticas, ¿no? Que le daba prioridad a su compatriota en la portería, entre muchas otras cosas, y obviamente los resultados pues no eran buenos, ¿no? Pero bueno, pasamos a la fase defensiva. ¿Qué sistema utilizaba en la presión alta? El equipo de José Mourinho utilizaba el 1-4-4-2, evitaba la línea de pase, mandaba la presión, el pressing en determinado momento, 1-4-4-2, donde Dybala y tanto Lukaku no tenían muy buena marca, no hacían tanto repliegue, no, más bien tanta basculación, ¿no? Los recorridos no eran tan sólidos. Entonces de ahí, por lo que ahorita veremos cómo defendía en bloque. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo el equipo de la Roma tenía su presión alta. Como les comento, de repente no era tan eficaz. Entonces en determinado momento
Mourinho replegaba ya no tanto en bloque medio, sino más bien en bloque bajo, ¿no? Era lo que le gustaba en determinado momento al equipo de José Mourinho. En la presión, no, a veces, como les decía, no eran tan efectivos, tanto Dybala como Lukaku en la presión, entonces pues venían los problemas. Ahora volvemos a la pizarra. El siguiente sistema que utilizaba ya en el bloque no medio, a Mourinho le gustaba más bien esperarlos en bloque bajo. Entonces utilizaba el 1-5-3-2. Este es el sistema en bloque bajo que utilizaba a la defensiva el equipo de José Mourinho, bastante bien, en el que pues lógicamente le daba un tanto prioridad a carril central, entonces los jugadores rivales atacaban un tanto las bandas. Ese jugador le faltó en ese determinado momento hacer las basculaciones y los recorridos para evitar líneas de pase, pero el centro, el carril central lo tenía bastante bien completo, lo tenía bien custodiado el equipo de José Mourinho. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el 1-5-3-2, marcadísimo, que lo hace a la perfección. El equipo de José Mourinho lo sabe hacer muy bien. Lo hacía muy bien en su estadía con la Roma en cuanto lo dirigió, pero ahí vemos la línea de 5, la línea de 5 defensiva, 3 mediocampo y 2 al frente haciendo las basculaciones y los recorridos. Ahora volvemos a la pizarra. El siguiente sistema que utilizaba en bloque bajo era el 1-4-3-3, también lo manejaba bastante bien el equipo de José Mourinho. Es algo interesante que lo manejaba, en el que ya una línea de 3 en medio campo, 3 delanteros, y venían las basculaciones, venían los recorridos, dependiendo del flujo de la jugada. Si el ataque venía por un sector, pues todos venían a hacer la basculación. Es algo interesante, pero siempre con su prioridad en el carril central. Pero hoy tenemos una imagen para que quede especificado cómo está prácticamente el equipo de José Mourinho haciendo ese parado táctico, el 1-4-3-3, bastante bien ejemplificado. Ahí lo tenemos en la pizarra. Pero ahora, amigos, volvemos en la foto. Ahora volvemos a la pizarra. El siguiente sistema que utilizaba ya en bloque baja, el 1-4-4-2, dándole, como les decía, prioridad al carril central. Le dejaba al rival que atacara por las bandas un tanto, pero su prioridad siempre iba a ser el carril central ya en bloque bajo, y prácticamente la línea defensiva prácticamente estaba adentro del área, prácticamente todo el equipo reculaba, y esto es malo porque de repente tener tan hundida la defensa pues originas que el equipo rival se te venga al frente, porque tenía un propósito que ahorita les voy a decir, pero hundía mucho la defensiva, confiado de que su bloque defensivo pues era muy bueno y que evitaba líneas de pase, y siempre con prioridad en el carril central. Ahorita les voy a decir el porqué, pero ahí tenemos una imagen donde queda especificado cómo está el bloque bajo con prioridad de carril central de José Mourinho. Bastante interesante. Entonces, ahí lo ven en la imagen, amigos. Volvemos a la pizarra. ¿Por qué le daba tanta prioridad al carril central y por qué se iba tanto en bloque bajo y hundía tanto la defensa? Porque él quería aprovechar todos estos espacios, porque el equipo rival se va confiado hacia el frente, queriendo atacar las bandas, con triangulaciones, los centrocampistas se van más hacia el frente, obviamente hay delanteros haciendo ahí la función, pero obviamente que en cuanto el equipo rival llegaba más o menos a esta zona, pues venía entonces la marca a máxima intensidad. ¿Para qué? Para tratar de recuperar la pelota en esta zona. Entonces se iba a aprovechar todos estos espacios con la subida, inmediatamente era en automático. Tanto Christensen como Zalewski y algún centrocampista, Paredes o Cristante, pues proyectaban hacia estos jugadores, y obviamente tanto Lukaku como Dybala estaban al pendiente por algún tipo de descarga, un balón hacia ellos, pero la salida era hacia los carrileros que se incorporaban cuando se recupera la pelota. Viene entonces en automático el equipo de la Roma mandaba un pase a las bandas hacia la subida de los carrileros. Eso es algo bien importante. Venía la explosividad, incorporación de carrileros, tanto Zalewski por izquierda, Christensen por derecha, venía el trazo hacia aprovechar todos estos espacios. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el aprovechamiento de todos esos espacios con trazos largos hacia los carrileros que se van incorporando hacia el frente. Es algo interesante que lo tiene automático. Defiende atrás, se tira atrás para aprovechar los espacios del equipo rival. Confiado se va al frente. Entonces, cuando viene la recuperación, viene la explosividad o el contragolpe o la transición ofensiva, como ustedes lo puedan interpretar. Ahora volvemos a la pizarra.
Lógicamente, cuando se aprovecharon estos espacios, los dos jugadores que estaban al frente, tanto Lukaku primordialmente como Dybala, pues con ellos dos, si venía un buen pase a las espaldas, al espacio, al claro, pues prácticamente se podía ir de frente tanto Lukaku como Dybala, aprovechando todos estos espacios en los contragolpes. No nada más se venían los pases hacia los carrileros que se incorporaban, sino también hacia el delantero Lukaku, que aparte era bastante fuerte, bastante corpulento, podía descargar la pelota, retener, dar media vuelta, asistir a Dybala o algún jugador o algún carrilero que se incorporaba, era muy bueno, y aprovechar todos estos espacios que solamente él con su velocidad y con su potencia en campo abierto, pues obviamente aprovechaba la perfección. Pero hoy tenemos una imagen, cómo se iba de frente al marco Lukaku en jugadas prácticamente 2 contra 1. Es algo que tenía muy bien trabajado, como les repito, el equipo de José Mourinho, que se tiraba atrás, pero para que cuando recuperase la pelota, pues obviamente iba a venir una salida a explosividad, a velocidad bastante buena, en la que el equipo de José Mourinho pues demostraba su calidad en determinado momento cuando recuperaba la pelota y aprovechaba todos esos espacios. A lo mejor tenía un plantel que no podía tocar tanto la pelota, que no tenía tanto que no podía más bien retener tanto el balón, tener tanto juego combinativo, y pues él mejor se ahorraba todo eso y jugaba para aprovechar los espacios del equipo rival. Es algo interesante que tenía José Mourinho, que José Mourinho está ahorita sin equipo, pero seguramente lo vamos a ver en algún equipo, a lo mejor en una selección de cara al siguiente Mundial 2026, porque sin duda alguna que es un director técnico bastante capacitado. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden que seguiremos subiendo más sistemas. Estén pendientes. Les mando un cordial saludo. Porque el fútbol es un sentimiento más en nuestras vidas. Suscríbanse a nuestro canal, amigos.